Hola, muy buenas noches, ¿me logran escuchar? Buenas noches, ingeniero. Sí, se la escucha. Ok, gracias. Bueno, en esta ocasión vamos a estar viendo, ¿no? Los tokens, ¿no? Los tokens, hablamos bastante de los tokens. Recuerden que una de sus principales características del analizador léxico del Analex es reconocer tokens, dice, ¿no? Reconocer tokens. Queremos hacer un pequeño repaso sobre el lenguaje formal, un poquito para ver que todo está completamente ligado, ¿no? Es decir, la carrera en ningún momento le da un lenguaje formal por molestarlos, ¿no? Le da para que ustedes puedan aplicarlo en compiladores, ¿no? En muchas, eh, en muchas carreras, ¿no? De otras universidades se llama lenguajes formales y compiladores, se llama, ¿no? Entonces hacen una mezcla, ¿verdad? Que no sé cómo lo hacen en un semestre, ¿sí, no? El caso nuestro era de un año, ¿no? Entonces se separó en lenguajes formales y compiladores, ¿no? Para que conozcan cómo se forma todo, y no que todo se forma mediante máquinas, ¿no? Ya hemos visto la primera máquina. ¿Se acuerdan cuál es esa máquina? La anterior clase la vimos. Bueno, hace una semana, ¿no? Porque la clase no me dejaron, la verdad, pasar clase con esa, la verdad. Eh, ¿Se acuerdan cuál es la máquina que vimos en la anterior clase? ¿Se olvidaron? Sí, está bien, tiene razón, máquina virtual, ya no. Eh, del análisis léxico de esta unidad 3. A ver si se acuerdan. Se llama la cinta de caracteres, ¿no? La cinta de caracteres es nuestra primera máquina, ¿no? De repente no se preocupen, no, de repente no me van a entender. Entonces, la cinta de caracteres es nuestra primera máquina y que es usada por el analizador léxico. Y habíamos hablado que ella resuelve todos los problemitas, ¿no? De que doble salto de línea, que no sé qué y no sé cuánto, nada. Ella se encarga de todo ese lío. Además, se encarga también de la procedencia, ¿no? Del programa fuente. Si está en un editor, si está en un archivo, la cinta se encarga de eso, ¿no? La cinta dice, no te preocupes, tranquilo, yo lo manejo. Ella lo maneja, ¿no? Tranquilo. Y el CRLF y el LF, ¿se acuerdan de Windows y Linux? Ellos trabajan así, ¿no? Ellos trabajan así. Y, bueno, eh, vamos a ver a la pizarra, bueno, creo que ya es suficiente por esperar. Entonces, desde el punto de vista matemático, desde el punto, no sé, punto de vista matemático, un token, un token es un lenguaje regular, ¿no? Es un lenguaje regular. Tenemos aquí dos cositas para aprender, ¿no? Dos cositas para aprender. Entonces, desde el punto de vista matemático, un token es un lenguaje regular. Para empezar, ¿qué es un lenguaje? ¿Jóvenes, qué es un lenguaje? No, Rodrigo, no, un conjunto de caracteres. Es un conjunto de strings, ¿no? Es un conjunto de strings. ¿Mm? Y aquí voy a continuar. Eh, es un lenguaje regular en el cual no está, no está la cadena vacía. La cadena vacía muchos autores lo ponen como epsilon o como lambda, ¿no? He visto que el profesor de esta materia no es formal y lo pone con lambda, entonces bueno, lo pongo con lambda, porque no ha podido esperar. La cual, en la cual no está, no está la cadena vacía. ¿Sí? Entonces, la cadena vacía, o sea, un string que no tiene caracteres. En Java, ¿cómo sería una cadena vacía? O en C, también cómo sería Java. Lambda, que sería igual, sería comilita, comilita, ¿no? ¿Verdad?
Así sería la cadena vacía, ¿verdad? Comillita que abre, comillita que cierra, o sea, entre las comillitas no hay nada, ¿no? Entonces, recuerden, entonces, la cadena vacía no está en un token, nunca. La cadena vacía no pertenece a un token. O sea, el token es un lenguaje regular, el token es un lenguaje, pero el, la, las cadenas que pertenecen a este lenguaje eh, puede ser cualquiera, pero no jamás la cadena vacía. ¿Sí? Jamás la cadena vacía. Un poquito, hablamos un poquito, ¿verdad? Un comentario grande. A ver, esto nos interesa porque le voy a mostrar que los compiladores, por ejemplo, utilizan un alfabeto muy particular. Bueno, no, lamentablemente el que vemos en lenguajes formales no es suficiente para un compilador, ¿no? Entonces, a ver, un alfabeto que mayormente lo simulan con sigma, ¿no? Sigma es muy usado en muchas cosas, por las bases de conocimiento también se ponen con sigma. Un alfabeto sigma es un conjunto no vacío de caracteres, ¿no? De caracteres. Char, ¿no? Le decimos char, ¿no? De caracteres o también dicen símbolos, dicen algunos, ¿no? Otros le dicen letras, ¿no? No tiene nada que ver con las letras que tenemos. Entonces, un alfabeto sigma es simplemente un conjunto no vacío de caracteres. No sé, ahora, una cadena, para nosotros, un string, ¿verdad? Una cadena, simplemente es una sucesión de elementos de sigma. De elementos de sigma. Pero no está positivo. Entonces, el espacio, ahí está. Esto lo han visto en lenguaje formal, solamente queríamos recordarlo un poquito para que vean en realidad lo que hace el analizador léxico, ¿no? En realidad, un analizador léxico trabaja con varios tokens, ¿no? No trabaja con uno solo. Muy bien. Algo más de teoría no está bien. Ahora, disculpen, está acá. Alejandro está entrando a la sala. Bueno. Por ejemplo, esto lo han visto solamente rapidísimo, lo hacemos. Nosotros no vamos a demostrar propiedades o cosas así, vamos a usarlas. Entonces, por ejemplo, si sigma, por ejemplo, fuese A, B, C, entonces a esto nosotros le llamamos caracteres, ¿no? A esto le llamamos nosotros caracteres. No tiene por qué ser con letras, digamos, conocidas, ¿no? Puede ser cualquier simbolito, ¿no? Entonces, podemos hablar sobre eso. Entonces, cadenas, strings, ¿no? Cadenas sobre sigma, ¿cuáles serían? No sé, inventémonos la cadena, el string S, que sea, qué sé yo, BBA, ¿no? BBA. No sé, la cadena T, que sea C, CDA, C, no sé, sea, lo que sea. Ahora, ¿y qué pasaría con este string Z, digamos? Si le pongo así, C, D, D, E, ¿qué va a pasar ahí? Esta Z. ¿Está bien? De sigma. Claro. Entonces esta está mal, ¿no? Está mal. Muy fácil, esta está mal, porque estos dos de acá, estos dos no pertenecen, no están, digamos, no pertenecen a sigma, ¿no? Suficiente, solamente recordando eso, ¿no? Nosotros vamos a ver también, vamos a repasar hoy día, porque a mí me toca enseñarles eso a ustedes, o repasar por lo menos, muchos de ustedes ya lo saben, repasar, por ejemplo, el código ASCII y todo eso, ¿no? Queremos entenderle bien, ¿no? A mí me toca enseñarle eso, tengo que hacerlo. Muy bien. Entonces, esos dos caracteres están encima, entonces la cadena no es válida. Muy bien, perfecto. Hasta ahí está bien. Ahora, ¿qué es un lenguaje sobre un alfabeto sigma, ¿no? Se crea con una estrella llamada estrella de Kimbo, ¿no? Que vamos a repasar un poquito en definiciones regulares.
se crea una construcción que se llama sigma asterisco, que es el conjunto de todas las cadenas que se pueden formar con sigma, de todas las cadenas. Es un lenguaje infinito, perdón, es un conjunto infinito, ¿no? Muy bien. Pero vamos por partes. Un lenguaje es simplemente, entonces, un lenguaje sobre un alfabeto sigma, un lenguaje sobre un alfabeto sigma, es un conjunto, no me dice puede ser vacío también, es un conjunto, es un conjunto de strings, ¿no? De cadenas, de strings, de, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tengo sigma, digamos, ¿no? Que sea, qué sé yo, de L, ¿no? Entonces, yo puedo crear mi lenguaje, digamos, ¿no? Lenguaje 1. Entonces, es un conjunto de cadenas. Y metémonos, digamos, tengo este string de ED, no tiene memoria. Puede estar también la cadena vacía, claro que sí, la cadena vacía también. Claro, la cadena vacía no usa ningún carácter, pero es una cadena, es un string. No sé, uno más, por molestarme más Entonces, un conjunto de strings que se pueden formar con esto es un lenguaje. ¿Se entendió? ¿Oye? Se entendió. Claro, también el lenguaje puede ser vacío, también puede ser el conjunto vacío, claro, porque la definición no me dice esto, ¿no? Esto sería un lenguaje vacío. Claro, una persona dice una broma que no me gustó, que se refiere a la persona sordomuda, ¿no? Pero la persona sordomuda, por ejemplo, no, ellos tienen otro alfabeto, pero no tienen ideogramas, no trabajan con tríadas, ¿no? Entonces, digamos, para ellos, con sigma, ellos no pueden formar ninguna palabra. Bueno, aquí muchos sordomudos que sí saben escribirlo, ¿no? Pero más que no. Entonces, ellos no podrían crear su lenguaje de ellos. Con respecto a este sigma, sería así, no pueden crear ninguna palabra. Muy bien. Bueno, esta definición está muy buena. Esta definición está muy buena porque es bastante sencilla. Una cosita es que me pasó aquí en el telecito no aplicable, digamos, ¿no? No aplicable a compilador. Es decir, un compilador jamás trabaja con un lenguaje vacío. Obvio, ¿no? Y no es un lenguaje que no tenga instrucciones, digamos, ¿no? Pues no puede ser, ¿no? El lenguaje no tiene instrucciones, ¿qué hago con este lenguaje? Entonces, un lenguaje vacío es solamente un ejemplo nomás teórico. En la práctica nadie utiliza un lenguaje vacío. ¿Sí? Muy bien. Claro, ahí está todo. Algo me estaba olvidando. Muy bien. Le decía, ¿no? El lenguaje, la definición del lenguaje está muy bien definida. Muy bien definida. Que gente no la ha hecho, obviamente, hay mucha gente mucho más capaz, ¿no? Han definido otro lenguaje fácil, miren. Otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo. Tomemos el lenguaje usual. ¿Sí? Este se llama, perdón, el alfabeto usual. ¿Se lo nota así? Ustedes han visto que le hacen a las letras importantes, por ejemplo, a los números reales le hacen así, ¿no? Le hacen un ruche ahí para darle importancia, ¿no? Para darle, digamos, el número entero, ¿no? Entonces le hacen un pequeño ruche ahí para que le dé más resalte, ¿no? Aquí el alfabeto usual también hace una A, así tipo árabe, que no me tiene que dibujar así más o menos. Este es el alfabeto usual. Sabemos que esto es A, B, C, etcétera, ¿no? Digamos que esté la N más incluida ahí, ¿sí? La N. Esto va hasta la Z, ¿no? Este es el alfabeto usual, ¿no? El alfabeto usual que siempre usamos, ¿no? De hecho, de primaria hemos aprendido a manejar este alfabeto, ¿no? Comenzamos con las vocales, etcétera, ¿no? Muy bien. Ahora, fíjense, el lenguaje, digamos, español, digamos, el lenguaje español. Español se forma con palabras que
con strings de este alfabeto. No sé, por ejemplo, déjenme inventar. Casa. Claro, el lenguaje español tiene miles de palabras, ¿no? Pero voy a poner algunas. Casa, aquí, piso. Es decir, un conjunto de strings. Porque si yo aquí puedo formar strings sin sentido, ¿no? C, 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 B, 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 X, 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 ¿no? Puedo. Pero acá, estos strings, saco de todo eso, ese cúmulo de strings, saco unos cuantos, y este es el lenguaje español. Piso, no sé, etcétera, ¿no? ¿Entiendes? Del inglés también. Entonces, el lenguaje inglés, de todas las posibles palabras, digamos, ¿qué pasillo pasar? Puedo tomar Z, Z, X, Z, 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 todas estas, ¿no? De todo el conjunto de todas las palabras que puedo formar, saco unos cuantos y formo el lenguaje inglés. Entonces está bien definido, ¿no? Entonces el español y el inglés son lenguajes sobre el alfabeto usual alfa, ¿no? Muy bien. No lo puse, ¿no? Alfanumérico, con los alfabetos usuales. Inglés. Entonces el inglés, no sé, tenemos que no, ¿no? Flor, etcétera, ¿no? No necesitamos un ¿no? Entonces, esos strings, los agarro estos strings y los meto a este conjunto y se crea el lenguaje inglés. ¿Se entendió, jóvenes? Sí. ¿Sí? Ok. Fíjense que está bien definido el concepto de lenguaje, ¿no? El concepto de lenguaje. El concepto de lenguaje está muy bien definido. Ahora, muy bien. Algo me estoy olvidando. Bueno, hablamos un poquito ahora, vamos a la parte técnica, ¿no? Vamos a seguir con la teoría, pero ahora vamos a hablar un poquito de las cosas que nos atañen a nosotros, ¿no? Como informáticos, ¿no? Bueno, el profesor de aquí asume que ustedes, recuerden, manejan informática, ¿no? Más que sistema. Muy bien. Comienzo a preguntarme, ¿qué es el código ASCII? Pueden buscarlo en internet si quieren. ¿Qué es el código ASCII? O dicho de otra manera, el alfabeto inglés en bits. En bits, ¿correcto? Es la representación de letras mediante números, ¿correcto? De los símbolos, ¿no? De los símbolos mediante números. Por ejemplo, cuando yo le hablé del CR, ¿se acuerdan del CR y LF? No se olviden esos jóvenes. CR, Carry Return, LF, Line Fitting, Line FEED, ¿no? Line Fit, ¿no? Alimento de línea. Esos son ASCII también, jóvenes, son ASCII. Entonces vamos a hablar un poquito, vamos a hablar primero qué es el ASCII, vamos a hablar de lo que se llama GLIP, ¿no? GLIPH, que la gente dice glifo, ¿no? Por eso cuando es antiguo de una cultura se dice jeroglifo, ¿no? Jeroglifo. En el caso nuestro, nuestros glifos jóvenes no son monosilábicas ni silábicas, simplemente son letras, ¿no? Son letras. No son. Hay otras culturas que son monosilábicas y a veces un símbolo representa algo, digamos. Un símbolo representa la palabra casa, por ejemplo, ¿no? Acá nosotros somos letras, nosotros las palabras las formamos, obvio lo que estoy hablando, la formamos poniendo un carácter al lado de otro, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, casa, carácter C, carácter A, carácter S, carácter A, ¿no? Entonces ahí tenemos la palabrita casa. Entonces hablamos un poquito del código ASCII, ¿sí? Comenzamos por ahí. Después lo entendemos a los códigos universales, ¿no? UTF-8 y Unicode, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Ok, entonces hablamos un poquito de esto. Todos los jóvenes sabemos, todos sabemos acá, que las letras en realidad lo que se ve es el dibujo, ¿sí? Lo que se ve es el dibujo. Entonces, es decir, los símbolos que vemos en pantalla en realidad un dibujo.
la forma, lo que ustedes quieran, eso se llama, eso se llama fuente, ¿no? Que sea negrita, que tenga la puntita así, que cursiva, eso se llama fuente. Font, ¿no? Font. No sé si traducirlo fuente, no sé cómo traducir la palabra font, pero la gente dice fuente y ya está. Entonces, pero una cosa es el dibujo, y en realidad internamente cómo se almacena, ¿no? Entonces, eso lo noto, se sabe que los chars, ¿no? Los caracteres, ¿no? Los caracteres que se muestran como ustedes hablan, ¿no? En la compu, así como hablan ustedes, que se muestran en la compu, que son dibujos, digamos, ¿no? Son dibujos. Eso la verdad son dibujos o glifos, ¿no? Dejan el glifo, ¿ok? O glifos, ¿no? O glifos, ¿no? Obviamente los glifos no se le hablan las letras, ¿no? Pero es la verdad, es el dibujo. Es el dibujo. Por ejemplo, este es el glifo de la letra A mayúscula, ¿no? Es el glifo de la letra A. ¿Perfecto? Entonces, este dibujito nosotros apretamos A, no hablemos de la fuente, por favor. La fuente es la forma, el toquecito que le da al grifo, ¿no? ¿Verdad? En realidad lo definen otro grifo, es decir, es la misma letra, pero le hacen más pinta, ¿no? ¿Verdad? Conocen, ¿verdad? Una de ustedes en Word le ponen que Arial, que New Roman, que manuscrita, que cursiva, que no sé qué yo, que Fedora, que Fidoxa, que no sé, tanto nombre de fuente, ¿no? Pero es el dibujo que se ve. Solamente son dibujos, ¿no? Porque internamente se representan con números, se representan con números. Internamente son números, ¿no? Internamente son números. Yo estoy cargando NetBeans en este momento. De todas formas lo vamos a hacer después de la pausa. No ha salido todavía el mensaje de pausa, pero el mensaje diciendo que le faltan 10 minutos, ¿no? Dejarlo hoy, algo así. No me ha salido. Solamente que yo voy a ir cargando el NetBeans para mostrarle en Java, ¿no? En Java que vamos a ver que los caracteres en realidad son números, ¿no? Y todos sabemos eso, bueno, es solamente que el profesor ya por, qué sé yo, para que se la crean, digamos, ¿no? Lo va a hacer al vivo, ¿no? Muy bien. Ok, volvamos entonces al tema, ¿no? Porque se representan con números. Muy bien. Inicialmente, jóvenes, cada fábrica, te en los años, a final de los 50, 60, cada empresa, jóvenes, comenzó a definir los números para cada carácter, ¿no? Para cada glifo, ¿no? Para cada dibujo. Entonces, antiguamente, la verdad que no sé en qué año, 1950 o 60 ya no, ya estaba muy bien trabajado. Antiguamente, cada empresa, que eran computadoras grandes, pero no, cada empresa definía, digamos, ¿no? Definía el código de cada carácter, de cada chat. Por ejemplo, vamos a inventar, por ejemplo, computadora A, de la empresa A, ¿no? Computadora A. Inventémonos. Qué sé yo, la letra A era, se representaba, bien inventando, con el número 20, ¿no? O si quieren, con el número 0. El B con el número 1, el C con el número 2 y el D con el número 3. ¿Sí? Muy bien, digamos que ahora la compu B dice, no, yo no sé, obviamente aquí están todos los caracteres, bueno, 4 es solamente un ejemplo, por favor, no es solo un ejemplo. Y la compu B dice, bueno, para mí la A es la 3, la B es la 2, la C es la 1, A, B, C, y la D es la 0. ¿Y por qué lo dije así? Porque no quiero. Me dio una respuesta más dedicada, ¿no?
Esto, pues quiero. ¿Cuál es el problema? Pero hay un problema. Hay un problema. ¿Qué pasa si de la computadora A, de la computadora A le mando un mensaje a la computadora B? Así que lo guardo en un archivo y lo abro, ¿no? Pero si no, hablemos, en ese tiempo no estaba muy desarrollada la red, ¿no? Pero vamos a suponer que sí. ¿Sí? Vamos a suponer que sí. Ahora, veamos este caso. En la compu A, aquí está su pantalla, ¿no? Aquí está su pantalla. Y aquí le quiero enviar un mensajito. Digamos que tengo esas 4 letras, por favor, yo le voy a mandar vaca. ¿No? Se la paso, este mensaje se lo envío a la computadora B. ¿Sí? Se lo envío a la computadora B. ¿Qué problemas va a haber? A ver, internamente, vaca, ¿a qué sería igual? Vaca, ¿son los valores cuántos? 1, creo que está correcto, 1, ¿qué más? Sería, son números, por favor. 1, 0, ¿qué más? C es 2 y A es 0, ¿no? Así estaría en la 1, 0, 2, 0, o sea, eso es un baile ya. Bueno, ¿esto qué sería? A ver, ¿qué sería 1, 0, 2, 0 en la computadora B? ¿A qué sería igual eso? 1 es C, ¿el otro es qué? El 0, ¿no? El 0 es D, el 0 es D, otra vez no, ¿qué más? El 2, ¿no? El 2 sería D y el otro 0 sería C. Entonces aquí aparecía C, D, D, C. ¿Sí? Claro, porque los glifos, o sea, los dibujos de las letras no estaban con los mismos números. ¿Me hago entender? ¿Ole? ¿Se entiende? Muy bien. ¿Y ahora qué hago? Y después de hablar, por ejemplo, los famosos SMS, ¿no? En realidad el nombre es SM, ¿no? Pero como hablamos más del sistema que el mensaje, decimos SMS, ¿no? Sistema de mensajes cortos. Después hablamos sobre eso. Van a ver que no es el código en realidad. Los códigos, tiene un problema de código. Muy bien, está bien. ¿Qué hacemos, jóvenes, para que no nos pase esto? Nos lo están transfiriendo un archivo, digamos, texto, ¿no? Pero para hacer nuestra vida un poquito más moderna, digamos, entre comillas, digamos que lo estoy mandando por el internet de los años 50, no existía, y se lo mandamos a la computadora B, pero la computadora B me sale algo, y por ahí de repente sin querer queriendo nos sale una ofensa, ¿no? Una palabra más de mala educación, digamos, que le dé a la computadora B, pero ha sido sin querer queriendo, o sea, no hemos querido hacerlo. Muy bien. ¿Qué hacemos para que todos tengan todos manejen lo mismo? Es decir, que la computadora A yo le mando a la computadora B y la computadora B también pueda leer lo que yo estoy enviándole. Había que estandarizar, ¿verdad, jóvenes? Había que estandarizar. Muy bien. Entonces, para evitar este problema, se crea el código ASCII, ¿no? El código American Standard Code para la información, ¿no? Bueno, aunque no la creí muy bien. Como cuando uno joven, ¿no? Esto me lo sabía, me lo preguntaban ustedes, que yo recién despertado y se lo decía, ¿no? Pero se puede buscar en internet, ¿no? Se crea el código ASCII, donde cada char, digamos, ¿no? Cada carácter se representa con 7 bits, no con 7 bits. Entonces ya tenía, ¿no? ¿Cuántos caracteres
pueden representarse con 7 bits. Los perdí. 128. 128, ¿no? Entonces, con 2 a la 7 bits, con 2 a la 7 bits, podemos tener 128, ¿no? 128 números, ¿no? 128 chats, ¿no? O sea, de 0 a 127, porque son sin signo, de 0 a 127. Claro, hay 128 caracteres. ¿Sí? 128 caracteres. ¿Se está entendiendo? ¿Oye? Claro, cada carácter se representa con 7 bits. Claro, si lo convertimos a decimal, a base 10, nos da un número, ¿no? Un número. Ahora, una cosita, jóvenes. Los caracteres de 0 al 31 en el código ASCII, entonces los caracteres del 0 al 31, se llaman caracteres de control. Y formalmente no tienen un bit, no tienen un dibujo. Entonces, los chars, esto sirve para mi código, para todos, no estoy perdiendo tiempo. Los chars, los caracteres del 0 al 31, los 31, no tienen bit. A veces lo muestran, ¿no? Pero no tienen dibujo. No tienen dibujo. Formalmente. No tienen dibujo formalmente. Entonces los chars del 0 al 31 no tienen formalmente. Pero se le dice de control, ¿no? Se le dice que son caracteres de control. Caracteres de control. Entonces, estos caracteres del 0 al 31 no tienen un dibujo, ¿no? No tienen un dibujo. Por ejemplo, el carácter 26, ¿no? El carácter, por ejemplo, el char cuyo código ASCII es 26. Recuerden, no es imprimible, no se ve. Es igual al famoso control Z, o si quieren, más conocido por nosotros como Z. ¿Sí? Más conocido como Z. Fíjense que es un concepto, ¿no? El char no tiene grid, no tiene dibujo. ¿Sí? O sea, normalmente no se debería mostrar en pantalla porque no tiene dibujo. ¿Me hago entender o no? Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el carácter cuyo código ASCII 26 no tiene dibujo. El 32 tampoco tiene dibujo, pero es el que es el espacio, ¿no? Por ejemplo, el carácter número 32, el char 32. ¿Cuánto tiempo tengo, por favor, Marisa? ¿Cuánto tiempo tengo? 5 minutos. 5 minutos, gracias. El char 32, por ejemplo, el char 32 es igual al blanco, ¿no? Y se lo nota así por blanco. Pero nosotros no lo conocemos por blanco, ¿no? Lo conocemos por espacio, ¿no? Por la barra espaciadora, ¿no? Entonces, cuando apretamos la barra espaciadora nosotros, la barra espaciadora que es la tecla más grande, entonces separamos las palabras, ¿no? Con eso, con la barra espaciadora. Este sería el espacio, ¿no? Barra espaciadora o espacio, ¿me entienden? Barra espaciadora o espacio, ¿no? Directamente. Listo. Entonces, la característica es que tampoco tiene grid, ¿no? Pues se lo consigue imprimible porque ya genera un espacio, ¿no? No da la sensación de que se puede separar las palabras. Entonces, el 0 al 31, el 0 es control A, el 1 es control B, la tecla escape, ¿cuánto es? Por comentario, ¿no? La tecla escape es, bueno, ¿cuánto es? 27. 27. ¿Sí? Antes nos damos cuenta nosotros, no sé si ahora, es que le ponen, pues, ¿no? Que punto escape, digamos, ¿no? Casi uno ya pierde los códigos, ¿no? Escape tiene más que el carácter escape, no es imprimible, ¿no? Tiene el carácter 27, ¿no? Su ASCII del escape es 27, ¿no? Y eso lo sé desde muy joven. O sea, hace siglos de eso, sí, hace siglos de eso, pero no se me olvida, ¿no? El carácter escape es 27, ¿no? Es 27. En algunos códigos jóvenes solo le comento, cuando está trabajando con otro equipo, a veces dicen, ¿no? Que sea la rotación de P, que dice si K es igual a 27.
Y me dice, oye, ¿por qué no le pones una constante, no? Que diga aquí, si estás en Java, private, static, char, tanto, ¿no? ¿Por qué no le pones escape? Porque él me dice que esto es muy conocido, ¿no? Si no necesito poner. Mejor si le pones, ¿no? Una constante que se llama escape, no 27, ¿no? Pero no, él, muchos de ellos ponen igual a 27 porque asumen que el programador sabe que el código de escape es 27. Muy bien. ¿Qué le parece? ¿Sencillo? Entonces, bueno, ¿para qué se crea el código ASCII? ¿Mm? ¿Para qué se crea el código ASCII? Para estandarizar en G. Claro, para estandarizar, ¿no? Como cada uno le ponía el código que quería, porque todos sabemos que en realidad el carácter, lo que vemos en pantalla, es simplemente un dibujo. Y ese dibujo se codifica con un numerito. Entonces ese numerito cada uno hacía lo que le daba la gana y al final no se entendían entre todos. Entonces se sentaron y dijo, vamos a definir esto. Que sé yo, no sé cuánto duró. Si ustedes me lo averiguan, por favor, me agradecería mucho. En Wikipedia no lo he leído, ¿verdad? Su historia. Se sentaron entre ellos y dice, vamos a definir un código que sea estándar para todos. Todos vamos a manejar el mismo código. Bueno, perfecto, lo manejamos el mismo código y al final ya cada uno si quiere le da su dibujito particular, ¿no? El del glif. Pero si yo envío el 65, por ejemplo, va a ser la A. Y si envío el 64, ¿qué va a pasar? Arroba. Arroba, la conocen, ¿no? Porque la usan mucho. Muy bien, se me acaba el tiempo, jóvenes. Hacemos un pequeño corte comercial y volvemos. Cortamos entonces en 3, 2, 1, 0. Ok, jóvenes, volviendo al tema, solamente un pequeño detallecito yo mirando la pizarra aquí de mi pantalla. Fíjense que el espacio, su profesor Ronda le han enseñado que el espacio se simboliza como una B tachada, ¿verdad? Como lo ven a este lado de acá. Como una B tachada acá, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué creen que hacen eso, profesor? ¿Hola? Entonces sus profesores ponen B tachada para que sepan que está presente, ¿no? El espacio. Simplemente eso. Pero claro, pero en la pantalla no se ve el espacio, ¿no? No se ve el espacio. Por ejemplo, podríamos ir acá, por ejemplo, ¿no? Vamos a ir a Java. ¿Qué estoy diciendo? Aquí un momentito ¿dónde está esto? A NetBeans. Aquí hay un programa de los chicos ahora sí, ¿no? El programa de los chicos de estructura de datos, ¿no? Digamos aquí digo char C, le puedo poner 64, ¿no? Y digo imprima, vamos a decir, qué sé yo. Aquí vamos a poner C igual, ¿qué estoy haciendo? Ni sé qué estoy escribiendo. C igual y que imprima lo que vale C, digamos, ¿no? Más C, ahí está. Entonces ahí tenemos, ¿no? C igual C. Fíjense, yo puedo ponerle obviamente como se le presenta un char, ¿no? Es decir, puedo ponerle así y la arroba la puedo escribir ahí. ¿Dónde está la arroba? Perdón. Ahí está, ¿no? Así la puedo escribir. ¿Se ve? ¿Se ve, Joni? Sí, se ve. Se ve, ¿no? Claro, ahí me va a imprimir C, digamos, si yo le digo run a este archivo, me va a mostrar, obviamente, sé que está pequeñito la consola acá. Disculpe, es la primera ejecución, parece. No va a tardar mucho. Y la siguiente ejecución va a ser. Esto no nada que ver, aquí también, C igual,
arroba, dice, ¿no? C igual a arroba. Un poquito, ¿no? Un chico solo, ¿no? Pero ya, C igual a arroba. Ahí está. Entonces, pues yo le puedo decir, no, C igual a 64. Listo. Entonces, él corre y me da otra vez la arroba, ¿no? Si le digo 65, ¿cuánto creen que es ese? A mayúscula, creo. Es la A mayúscula, correcto. Es la A mayúscula. El 65 es la A mayúscula. La B, la 66, así se llama. ¿No? Aquí lo ven. Está la A. De repente no sé si lo logran distinguir, pero dice C igual a A. ¿No? C igual a A. O sea, este mensajito acá, ¿no? Entonces, ya hay otros más, ya no esconden, digamos, eso de tipar, digamos, o sea, hacerlo rígido el tipo char. Porque saben ya que el programador, digo una redundancia, sabe que los caracteres son en realidad números, ¿no? Son igual a números. Muy bien. Pero hay un pequeño detallecito, ¿no?, que el código ASCII no tomó en cuenta. Lo que pasa es que no tenía ya más elementos para definir. Y digo, con 7 bits es suficiente, ¿no? Entonces dijo, con 7 bits ya es suficiente para definir todo lo que necesitamos en ese entonces. Pues los años 60, 50, 60, pues está bien, digamos, ¿no? Pero ahorita estamos hablando en el 2022. ¿Mm? Entonces dijeron, bueno, con 7 bits es suficiente, aumentaron caracteres de control del 031, muy poca gente la usa, muy pocos sistemas operativos, software usan del 031, unos cuantitos nomás, ¿no? El CR, el LF, el EOT, que es el control D, el EOT y el EOF, digamos, ¿no? Y los otros tienen sus nombrecitos y todo, pero no lo usan, digamos, ¿no? Pero bueno, del 0 al 31 le dejaron para que ellos a su antojo manejen esos chars, ¿no? Caracteres de control. Muy bien, no tienen dibujo, pero cuando uno los lee, uno como software dice, este carácter es tanto, entonces hago tal cosa, ¿no? Uno ya, a ver si me pulsan la tecla escape, yo digo, si la tecla pulsada es escape, entonces, qué sé yo, cierro la ventana y me voy y abro otra cosa, o termino la aplicación, etc. Muy bien. Entonces, el detalle hueso, como utilizaba 7 bits, este era presentó no un problema, digamos, sino una pequeña situación, digamos, ¿no? Una pequeña situación en este programa, en este código ASCII. Claro, como se sabe la mínima unidad de información, la mínima unidad de trabajo, de trabajo en la memoria es el byte. Es el byte. Estos son 8 bits. Entonces sabemos que el byte es 8 bits. Entonces, en la RAM, obviamente, en la RAM, aquí en la RAM, cada uno de ellos, de hecho, se lo dibuja como celdas, así, ¿no? Celdas así. Entonces, cada celda es un byte. Cada celda es un byte. Entonces, no se puede dejar 7 bits, digamos, ¿no? No se puede poner 7 bits. 7 bits, no. Entonces, cada carácter, o sea, le sobraba uno, digamos, ¿no? Cada carácter le sobraba uno. Es decir, es de 8 bits. Es de 8 bits, es el byte. Pero cada carácter se representaba por 7 bits. ¿Sí? Cada carácter se representa por 7 bits. Entonces, como cada char de ASCII, como cada carácter de ASCII es un número de 7 bits, un número de 7 bits, como decimos nosotros, ni modo, hay que escribirlo en un byte. Y en eso perdemos un bit. Entonces ahí perdemos un bit. Entonces, si imaginan un poquito cuánto es, a ver, 64. Vamos a ver. Por ejemplo, el carácter arroba es 64, ¿no? Aquí 64. Muy bien. En binario,
en binario, o sea, 7 bits, bueno, 7 bits sería así. Entonces, este número 64 lo notamos en 7 bits, ¿vale? Ya no, aquí no me puedo ver, aquí no, sería 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, a ver, pueden hacerlo de 15, ¿no? 22 del 5, ¿no? Si no me equivoco. ¿Cuánto sería 74 en 7 bits? A ver, imagínate, 24 es par, entonces debe terminar en 0, ¿no? A ver, 2 a la 0, más 2 a la 1, más 2 a la 2, más 2 a la 4, no, tiene más me falta, ¿no? 3, 2, 4, 5, 6, 7. Aquí ese sería el ASCII, ¿no? Pero, claro, pero en un byte, en 8 bits, o sea, en un byte, 8 bits, o sea, es un byte, ¿no? Es un byte. Entonces, tendríamos aquí 0, lo mismo, 0, 1, y 1, 2, 3, 4, 5. Claro, y este bit de acá, este bit no se usa, ¿no? No se usa. Entonces perdemos un bit por cada carácter. Entonces, de mi modo, digamos, ¿qué vamos a hacer? Digamos, sigo la convención, todos quedamos de acuerdo. La empresa, yo firmé, así que o me lo imponen por ley. Entonces, ni modo. O sea, en definitiva, el carácter del código ASCII se escribe en 7 bits, pero gasta un byte. ¿Me hago entender? ¿Jóvenes? ¿Me entienden? Nuevamente les digo. Entonces, aunque internamente, digamos, formalmente, internamente, como que vean, cada carácter se representa en 7 bits. En la práctica, cada carácter gasta un byte, porque no puedo escribir 7 bits pues, en la RAM. La RAM tiene como mínima unidad de información, tiene 8 bits. Entonces ahí ya perdemos un bit, disculpen, un bit por cada vez, ¿no? Cada carácter, digamos, perdemos un bit. Porque él se anota en 7 bits, pero nosotros usamos 8. ¿Por qué no nos queda otra? Ese es el problema. Entonces el ASCII, entonces un char ASCII realmente se representa o gasta, ¿no? Realmente se anota, representa, gasta, como quieran ustedes producirlo, se anota en un byte, ¿no? Se anota en un byte. Sí, yo sé que son 7 bits, yo sé, pero no hay otra forma, tenemos que anotarlo en 8 bits, entonces el último no lo usamos, ya está. Pero aquí ocurrió un pequeño detallecito. Vamos a hablar de los famosos SMS. Bueno, otra vez se hizo el chiverío. Entonces, muchos de los teles MPC, por ejemplo, yo me la conozco, ¿no? El AL 161, por ejemplo, es la I, digamos, la I acentuada. Recuerden, la I y la I acentuada no es la misma, son diferentes glifos, ¿no? La ñ, por ejemplo, mayúscula es AL 164 y la ñ minúscula es AL 165. Pero fíjense, son valores arriba del 127. Recuerden que va de 0 a 127. Entonces, nuevamente la empresa dice, bueno, vamos a hacer una cosa, viejo. Se representa todo, se representa en un byte en realidad. Entonces, ¿qué pasa si el tipo me anota 130? ¿Qué le muestro, digamos? Bueno, montarle Brasil, no sé qué glif le vas a poner si tengo hasta 0.127. Entonces, se comenzó a hacer otra vez otro chiverío. Entonces, cada empresa dijo, bueno viejo, como tenemos un bit más, ¿por qué no lo extendemos nosotros al 255? Entonces, a ver si lo escribo esto, ¿eh? Pero con 8 bytes, 8 bits, puedo anotar ¿cuánto? Representar 2 a la 8 chats. O sea, esto de 2 a la 8 sería 256 chats. O sea, de 0 a 255.
Bueno, entonces cada empresa definió blips, ¿no? Definió dibujos, ¿no? Definió definió blips para los códigos los códigos, ¿no? Los códigos aquí, los códigos de 128 a 255. Hay uno, perdón, del 0 al 127, es decir, no es ilegal, digamos, porque ellos estaban respetando, esta era la. Entonces dice, yo los ASCII los respeto, no me estoy, no. Si alguien decía, quería el prejuicio, ¿por qué me vas a prejuicio si yo estoy respetando el código ASCII? Los que ya con eso ya es personal. Ah, bien. De verdad tiene razón, Dios, ¿no? Entonces, a esto hasta 255 propio de cada empresa. Esa empresa que hacía computadores, yo empecé, por ejemplo, yo la verdad, ahí empecé, me quedé con ella, ¿no? Hasta el día de hoy no cambio, por ejemplo, yo manejo, Unix he manejado en el trabajo, por ejemplo, pero ahorita obviamente la su versión de Unix es Linux, ¿verdad? Pues es moderna. Pero yo no trabajo con Linux, ¿no? Natalia, no sé si es por gratitud o lo que ustedes quieran, ¿no? Pero yo siempre lo digo y lo confieso. A mí la idea del PC y Windows me han dado de comer, ¿no? Una forma de decir, no me han dado de comer. No está nada. También el lenguaje léxico, ¿verdad? Ok, ¿se está entendiendo lo que estoy hablando? ¿Mm? ¿Se entiende? Ahora, el problema es, jóvenes, que cada empresa ya definió su propio BIP. Cada empresa ya definió su propio BIP. Y ahora, ¿cómo que ahora qué? Cada empresa ha definido su propio BIP. Entonces, qué sé yo, fabriquémoslo. Digamos, aquí tenemos una empresa, digamos, LG, digamos. LG, para los celulares, quiere llegar a los celulares. Del 0 al 127 no hay problema. No hay problema. Bueno, el 128, por favor, déjenme inventarlo. Que sea una cosita así. Vamos a tener una carita. En un dibujo. 129, que sea la N, por favor, déjenme inventarme. 130, que sea la I con acento, etc. Y así, ¿no? Etcétera, hasta el final. Ahora, la empresa Samsung, digamos la Samsung, dice, somos libres. Hasta el 0127 cumplimos. En la 128, ¿qué le definimos? Definimos que sea la N, la 129, que sea la I, y la 130, que sea este dibujo. Disculpa, que están entendiendo, ¿no? Yo por flojera para no escribir nada, ¿no? Ahora, ¿está permitido eso? Claro, claro, y si yo trabajo con código ASCII de 0 a 127, yo respeto lo que he firmado. Pero más allá no hay ninguna ley me obliga a que yo respete la estandarización. Entonces, eso es como un ejemplo práctico de esto que estamos avanzando, ¿no? Que estamos viendo, algo que pueden haber. Los mensajes cortos, ¿no? Los mensajes. Esta S al final está de más, esta S, ¿no? Es así nomás, short message, ¿no? Pero short message system, ¿no? El sistema de los mensajes cortos, ¿no? Los SMS utilizan ASCII. Si ustedes ven el ASCII, joven, la N, joven, no aparece, la N no aparece en el código ASCII. Porque era para los gringos, pues, American Standard. Recuerden que los gringos, ellos se llaman americanos, ¿no? Nosotros que tenemos, ¿no? Entonces, las utilizan ASCII. Entonces, aquí traíamos CMS en el chip. Entonces, ahí escribo, ¿no? Nos vemos mañana. Mañana. Permítanme, por favor. Nos vemos mañana.
Ahora, este no es ASCII. No es ASCII. Como lo pueden ver en el ejemplo que dice los profesores que está acá. ¿Sí? Ahora, se lo envío. Se lo envío, va por el sistema SMS, bueno, no tiene encriptación, ¿no? Va al Samsung, llega al Samsung, ¿y qué le va a aparecer en el Samsung ahora? Más, y la N. La N para el código, ¿este código qué? El de aquí es 129. Ahora, el Samsung, ¿qué le va a aparecer? ¿Me ayudan? La I con tilde. La I con tilde. My Ana. A veces le aparece un símbolo raro, así, ¿no? ¿Ya ha pasado eso alguna vez, no? ¿Ah? Sí. Este no es aquí, este tiene un código este es el 129 en el... Pero todos sabemos, ¿no? Que aquí le ha enviado una serie de números. Esos números él los recoge y muestra su bit respectivo, pero le sale así. Entonces, yo recuerdo mucho de eso, ¿no? Nosotros obviamente hemos comenzado con los primeros celulares. Yo mi línea la tengo del año 1996, ¿no? Y no se mandaban SMS, ¿no? No se mandaban todavía mensajes. A finales de los 90, principios de los 90 ya se mandaban SMS. Mensajes, ¿no? Corto. Y ahí estaba el detalle, digamos, ¿no? Ahí estaba el detalle que, por ejemplo, cuando yo escribía "nos vemos mañana", hacía como los brasileros, NH, no sé si lo veían esa. Porque se le ponía la ñ en el otro celular, que no sabía que era, mayormente era Nokia o Samsung. Entonces, en el Nokia aparecía un simbolito y la gente pensaba que uno escribe mal, digamos. Por ejemplo, así, este tipo que, digamos, si yo estoy en el Samsung y leo el mensaje, y este tipo no sabe escribir, ¿qué le pasa? No es culpa del que escribió. Lo que pasa es que el glip en el LG se veía como ñ, o sea, el dibujo se veía como ñ. Pero el dibujo, el glip en el Samsung era la I. Los otros que son código ASCII, MA y la N, como son código ASCII, no hay problema, ellos aparecen igual. Pero lo que no es ASCII, cada uno es a su libre albedrío. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, se entiende. Muy bien. La primera mejora, jóvenes, la primera mejora que se hicieron, pueden decir, bueno, jóvenes, ya ustedes ya están comenzando con su burrera. Y porque no la crean, lo generó los celulares. Los SMS siguen mandando ASCII por si acaso, ¿no? Hagan la prueba, si tienen que enviar un mensajito, envíenle a otro compañero que tiene una marca diferente. Una preguntita, ¿no? Claro, si envío de Samsung a Samsung, ¿qué va a pasar? Perdón que vuelva al tema otra vez. Iguales. Claro, Sí. sale igual, ¿no? Claro, porque por lo menos entre ellos se respetaban, digamos, entre los modelos, qué sé yo. Deben inventar, ¿no? Samsung L50 con el L25, no había problema, digamos, porque ellos respetaban los mismos bits. Claro, pero para dentro de la empresa. Muy bien. Entonces, la siguiente reunión que tuvieron fue hacer un código universal, ¿sí? Un código universal. Pero ya que utilice los 8 bits. ¿No? Entonces, el siguiente paso fue crear decir, el ASCII está bien, viejo, pero nosotros estamos excluyendo a los latinos, ellos usan la ñ, utilizan acento en las vocales, ¿no? Ellos utilizan acento en las vocales. Por ejemplo, el portugués utiliza la C cerilla, que se dice, no, tiene una C así, que se lee como S, ¿no? La C cerilla, qué sé yo, utilizamos las diéresis, ¿no? Esto así. Todas estas cosas se utilizan, ¿no? Entonces dice, con el ASCII no es suficiente porque nosotros hemos sido muy egoístas, digamos. Hemos pensado solamente en el americano, en los estadounidenses, ¿no? Los que hablan inglés, ¿no? Entonces dice, ¿por qué no? Ya todo el mundo usa, ¿no? Sabemos que todo el mundo utiliza un byte para cada carácter. Entonces, ¿por qué no una vez no le aumentamos ese bit más? ¿Sí? Muy bien. Entonces, el siguiente paso es un código universal, ¿no?
El siguiente paso es UTF-8. ¿No? UTF-8. Del ASCII pasamos al UTF-8. ¿Esto qué significa? Cada char del UTF-8, ¿en cuánto se ve? Clarísimo, acá. Usa 8 bits. Pero ya está analizado, ¿no? Ya está analizado, ya el UTF-8 ya está analizado. Entonces, cada char del UTF-8 usa 8 bits. Usa 8 bits. Pero ya dicen, hasta los 7 bits, o sea, hasta el 0,127, todos manejaban lo mismo. Después, más allá, se hizo un chiverío, ¿no? Acá, puso acá, le puso una viborita que no se llama. Ya. Entonces, pero este señor dice, ¿sabe qué? Reunamos, viejo, y definamos una tabla, un ASCII, digamos, más extendido, digamos, ¿no? Llamémosle UTF-8, U de universal, ¿no? Universal. Entonces, un código universal, pero de 8 bits. Entonces, cada char de los 8 bits es una estandarización. Si ustedes buscan en Google tabla UTF-8, yo tengo un problema a veces en Android Studio. Yo hago eso, aplico, creo aplicaciones, ¿no? Para Google Play, y a veces, no sé por qué el Android Studio lo he intentado muchísimas veces, no me carga el UTF-8, digamos, no me trabaja lo que yo le digo, ¿no? Por favor, quiero usar Windows con CRLF y utilizando a UTF-8, pero no me hace caso. Eso me ha pasado algunas veces en Eclipse, lo volví a instalar y funcionó. Pero aquí volver a instalar sería un lío. Lo he buscado, los miles de trucos para que me lo reconozca la ñ. Lo reconoce, ¿no? Pero digamos al momento de mostrarlo, ¿no? Al momento de mostrarlo tenemos un problemita, ¿no? Entonces yo tengo que crearme mis propios caracteres, ¿no? Mis propios caracteres con el código del UTF-8. UTF-8, ¿no? Y le pongo, ¿no? Esto más el código del UTF-8 ya para que aparezca la ñ, la I acentuada, etc. ¿No? Los mensajes, ¿no? Muy bien, algo le iba a mostrar. Si buscan una preguntita. Si yo manejo UTF-8, ¿reconozco al ASCII también? Sí, porque en el aumento fue que lo estandarizaron, lo que quedó antes se quedó. Claro, simplemente le han aumentado, digamos, la estandarización hasta el último bit que faltaba, ¿no? Entonces, claro, cada uno, digamos, si hablamos de hechos matemáticos, el ASCII es su conjunto del UTF-8. UTF-8, ¿se entendió? El ASCII es su conjunto del UTF-8. Muy bien, algo más me estoy olvidando, no sé qué me estoy olvidando, Juan. Algo se me van a ver. Ya. En internet la pueden ver la tabla, no necesito mostrarles, ¿no? ¿Verdad? Sería aburrido, ¿no? Usted vaya en Google, dice tabla UTF-8 y sí, gracias Mario Rodríguez. Sí, me dicen, no, profe, no. En su mente decir, ya, profe, pero me está matando la tabla, así yo lo puedo. En mi máquina aquí 2 clics y lo veo en mi celular y lo tengo en la tabla. Yo me sé muy poco el UTF-8, ¿no? Me sé más el ASCII, ¿no? Porque me crié con eso. Pero uno aprende joven, muy rara vez no me lo sé de memoria tampoco el ASCII, ¿no? Pero muchos caracteres clave me lo sé, digamos, su código ASCII, ¿no? Pero el UTF-8 solamente hasta el 127, aún más allá, no lo sé, tengo que usar una tabla. Eso no es delito, ¿no? Estoy seguro que ni los propios que crearon el UTF-8 se lo saben de memoria. Pero no lo van a creer. Ya aparecieron los musulmanes, los árabes, que no sé qué, que no puede ser viejo, que esto ustedes nomás entre ustedes lo usan letras arábicas, ¿no? Pues se llama alfa, ¿no? Arábica, la A, ¿no? El alfabeto usual, que usan símbolos arábigos, ustedes nomás se quieren llevar la gloria, que no sé qué y no sé cuánto. Bueno, dejémonos de matar. Siguiente paso, último paso hasta el momento. Entonces, último paso, hasta el momento, ¿no? No sé si irá a pasar. Último paso, el famoso código universal. No menciona, ¿no? Unicode, ¿no? El próximo paso es el Unicode. Este señor, sí, es caro, digamos.
Es en cuestión de memoria, ¿no? Cada carácter, cada char usa 16 bits. O sea, ¿cuánto? 2 bytes, ¿no? ¿Verdad? Entonces cada carácter se representa en 2 bytes. Cada carácter se representa en 2 bytes. ¿Cuántos caracteres puede representar? ¿Unicode cuánto puede representar? Entonces, la estabilización, ¿no? El código Unicode, a decir código ya significa código, no importa. El Unicode puede representar ¿cuántos? ¿Cuántos bits? ¿Cuántos caracteres? ¿María? ¿Cuántos? 2 a la 16, ¿verdad? Igual a 75.536. O sea, de 0 a 65.535. Por eso ustedes ven en los encodes, ustedes hablan en un font de Word, por ejemplo, una font de Word, entonces él ven que hay unos caracteres rarísimos, ¿no? Hay unos caracteres árabes. ¿Lo vieron? ¿Han visto eso? Cuando abren la inserción de caracteres en Word. ¿Oye? Sí, ¿no? Sí. Uno dice insertar símbolo, ¿no? Y ahí aparece una tablita. Y ven unos caracteres, hay caracteres matemáticos también, ¿no? Intenta, digamos, que sea un código de verdad universal, ¿no? UTF-8 también es un código universal, pero más pequeñito, ¿no? Es más utilizado por las páginas web, ¿no? A veces un errorcito que tiene, por ejemplo, nuestra página web. Yo le he dicho a la... bueno, soy en realidad el director actual, pero parece que a veces hay gente que es orgullosa, ¿no? No le gusta que le corrijan. Y por eso no le digo, ¿no? Porque de repente se enojan conmigo, ¿qué te crees? Que es bueno, que es malísimo, ¿no? ¿Han visto, por ejemplo, cuando ven una página web aparece, no sé si le aparece un simbolito raro cuando es la ñ, por ejemplo? Más o menos así. Déjenme grabatear un poquito. Solamente para que apliquemos por lo menos este conocimiento, ¿no? Dice montaña, ¿no? Monta, y aquí me aparece, mayormente me aparece, por ejemplo, un simbolito así. Montar, no. Así. ¿Ya ha pasado eso, no? En una página web. Sí, dinero. Sí, ¿no? ¿Qué significa esto? Fácilmente. Significa que ese carácter no está trabajando. Resulta que la página web es definida como ASCII, no como UTF-8. Entonces el HTML respeta bastante eso, ¿no? El navegador respeta bastante. Él quiere ASCII, va a ser ASCII. Entonces, al ver que ese carácter es mayor a 127, no lo muestra. No lo muestra porque no sabe qué mostrar, tal vez. No sabe qué mostrar. Entonces nos aparece un triangulito con un signo de interrogación, mayormente de color amarillo o negro, no sé qué color es. Mayormente color amarillo sale, ¿no? ¿Sí? Cuando nos pasan las listas, jóvenes, ellos tienen ese problemita con la ñ, por ejemplo, ¿no? No lo trabajan. Entonces tienen que trabajar a UTF-8, ¿no? Trabajando el UTF-8 no tienen problema con la ñ, con los caracteres más allá del 127. Entonces, si le aparece en una página web, lo más seguro es que ya ustedes que es una página antigua, ¿no? Porque en los tiempos los primeros HTML no trabajaban con UTF-8, ni siquiera existía el UTF-8. ¿Sí? Entonces nuestra página se hace ver como si fuese antigua, ¿no? Como si fuese antigua porque no está utilizando, no le dice, por favor, en codificación UTF-8, que se dice en el encabezado, ¿no? Dice Head del HTML, ahí se pone UTF-8. Muy bien. ¿Se entendió todo esto? ¿Está perfecto? Sí, genial. Ok, entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Hemos hablado de los lenguajes. Un token es un lenguaje regular. Bueno, regular no lo entendemos todavía, pero el lenguaje sí. Es un conjunto de strings, ¿no? Un conjunto de strings que se forman con un alfabeto. Entonces, un conjunto de esos strings, inclusive la cadena vacía, puede estar en un lenguaje.
un conjunto de string es simplemente un lenguaje, ¿no? Que se utiliza utilizando un sigma, ¿no? Y pusimos un ejemplo que creo que es la mejor ejemplificación de un lenguaje, en el cual sigma sería el alfabeto arábigo o alfa, ¿no? La A así media árabe, ¿no? Esa A medio árabe de que va de la A a la Z. Y con todo eso podemos formar el lenguaje español, todos los strings que podamos formar con ese alfabeto. Cada una de esas palabras la metemos a una bolsa, o sea, a un conjunto, y ese sería el lenguaje español. O sea, un conjunto de palabras. Lo mismo el inglés, ¿no? Un conjunto de palabras que tenemos, los conjuntos de strings que generamos con ese alfabeto, seleccionamos las que pertenecen al lenguaje inglés. Entonces está bienísimo. Un lenguaje de strings formado de un alfabeto sigma es un lenguaje, ¿no? Un conjunto de strings formado de un alfabeto sigma es un lenguaje. Muy bien. Cerramos entonces este gran comentario, ¿no? Este gran comentario. Y nosotros vimos que nuestro alfabeto en realidad está bien, ¿no? Para la gente de matemática, que son símbolos o letras, bla, bla, bla. Pero internamente nosotros sabemos que son números. Y eso fue que nos desviamos un poquito del tema, no tanto, ¿no? Porque a mí me corresponde, no me pero entonces nuestro gran comentario. Muy bien. Entonces, ahora, una preguntita. Se dice que un lenguaje es regular. ¿Cuándo? ¿Se recuerdan? Se perdieron. ¿Cuándo el lenguaje es regular? Sí puede ser definido. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a hacer definiciones regulares. Sí puede ser definido por una expresión regular. Tranquilo, jóvenes, esto lo vamos a ver esto. Las expresiones regulares se llaman reglas, ¿no? Los gringos le llaman de regular expression, ¿no? Regular, usted sabe que a los gringos les gusta mucho hacer las contracciones, ¿no? Regular expression, ¿no? Eso dicen reglas, ¿no? Reglas. Entonces, cuando ustedes no ven reglas, ¿no? Las reglas. Entonces, si se ha definido por una expresión regular, el lenguaje es regular. ¿Más o menos se entendió? ¿Hasta ahí? ¿Qué es una expresión regular? Tranquilo, después vamos a hablar sobre eso cuando veamos definiciones regulares. Vamos a definir tokens basados en expresiones regulares, porque son más cercanos a la programación, se llaman definiciones, no a la programación, sino más como construimos programas nosotros, ¿no? Las definiciones regulares son expresiones regulares que se construyen paso a paso. Es decir, es más simple que las expresiones regulares que vimos más fácil de construir, ¿no? De especificar que la que vimos en lenguajes formales. Muy bien, se me acaba el tiempo, ¿no? ¿Verdad? Porque me salió el letrero y no me dice lopa. Le quedan 2 minutos, ingeniero. 2 minutos, disculpen. ¿No me están hackeando usted? No. Ok. Finalizamos entonces nuestra reunión en 3. Nos volvemos a ingresar, ¿no? 3, 2, 1, 0. Entonces recuerden, un lenguaje regular, o sea, un token, queda definido o especificado, como ven ustedes, mediante una expresión regular. Mediante una expresión regular. Tranquilo, si no se acuerdan, no pasa nada. Ahora, existe un teorema, ¿no? Estos de compiladores son unos copionazos, ya no de copiones. Existe un teorema que dice que un lenguaje regular es reconocido por un autómata finito. Tenemos 2 tipos de autómatas, determinista y no determinista, ¿no? Por un autómata finito determinista. ¿Se acuerdan de ese teorema? ¿No? ¿Se acuerdan de los autómatas un poquito? ¿Jóvenes? ¿Se acuerdan los diagramas de estado de los autómatas? ¿Se recuerdan? ¿O no? No recuerdan. Entonces, nosotros, bueno, vamos a hacer eso, ¿no? No se preocupen si no manejan FD, nuevamente yo lo vuelvo a trabajar, pero ya un poquito más extendido, ¿no? Entonces, esto es lo que va a hacer, ¿no? Un teorema nos dice, un teorema de los lenguajes formales nos dice
los lenguajes formales, nos dice que, ¿qué no dice este teorema? Bueno, muy fácil lo que no dice el teorema. Fácil es hablarlo, ¿no? Fácil es hablarlo. No dice, no. Un lenguaje regular. Un lenguaje regular. Es reconocido, esto dice el teorema. Es reconocido, generado, ¿no? Es reconocido por un autómata único. Bueno, los dos lo reconocen, ¿no? Pero yo quiero hacerlo porque me conviene. Un autómata finito determinista, ¿no? Determinista. Más conocido como AFD, ¿no? Entonces me dice, este es el teorema, me dice un lenguaje regular, o sea, un token, ¿no? El token es un lenguaje regular. Entonces, un lenguaje regular es reconocido por un autómata finito determinista. Pone, ahí está el crimen perfecto. Sin necesidad de demostrar ni nada, el AFD, ¿por qué es un AFD? El AFD es una máquina abstracta. Es una máquina, en serio, es una máquina abstracta. No es una máquina imaginaria, ¿no? Una máquina abstracta. Esta no existe, es imaginaria. Es una máquina. Es una máquina. Entonces, si utilizamos esta máquina, podemos entonces reconocer los tokens. ¿Sí? Entonces, con esta máquina podemos reconocer, como en una sopa de letras, ¿no? Reconocer los tokens. ¿Sí? Reconocer los tokens. Con esta máquina, ¿qué máquina está en esta? La AFD. Entonces, con esta máquina abstracta, nosotros podemos reconocer los tokens. ¿Sí? A esta máquina le vamos a enganchar la cinta de caracteres, ¿no? Y lo vamos a llamar, porque es un poquito extendido, trabaja un poquito diferente. No del todo sigue lo mismo principio de secuenciación, y se llaman diagramas de transiciones. Muy bien. ¿Hasta aquí se entiende más o menos? ¿Pone? Sí, sí, se entiende. Ok, unos datitos finales. Debe entenderse, jóvenes, que el alfabeto sigma con el que trabaja un compilador no es finito. ¿Sí? Es infinito. ¿Ok? Entonces, una pequeña nota para dejar todo preparado. Una pequeña nota nos dice así, ¿no? Una pequeña nota. El alfabeto con el que trabaja un compilador trabaja un compilador es infinito. El alfabeto sigma, ¿no? El que trabaja un computador es infinito. Y digamos, la gente que hace compiladores nos dice infinito, entonces, mira, vamos a hacer la vida más simple. Cualquier carácter que vos lo imagines está en ese sigma. ¿Sí? Entonces, encima están todos los caracteres, en este sigma que todavía son todos los chars existentes, los que tenemos ahorita no tenemos hasta los Unicode, ¿no? Todos los chars existentes y los que imaginan todos los seres humanos. Si quiero metemos a los extraterrestres, no. Todos los seres humanos. Entonces, cualquier carácter que yo me imagine está en ese sigma. ¿Qué le parece? Un poquito exagerado, ¿no? Lo que me quiere decir, jóvenes, es que el compilador no asume que estoy trabajando con un Unicode, ASCII o lo que sea. Para el compilador, él trabaja con cualquier char. ¿Sí? Entonces, si yo me invento un glif, digamos, ¿no? Que sea una víbora, digamos, una víborita así siguiendo, digamos, ¿no?
Me mandaron, me hizo reír ¿cómo se llama? Estos stickers, ¿no? Que te mandan uno. En WhatsApp hay una víbora riendo, y que no, me hizo reír más bien a mí. Entonces decíamos que mi carácter sea una víbora riendo. Esa víbora riendo está en sigma. Entonces el carácter que yo me invente, que me imagine, está en sigma. ¿Se entendió? Hola, hola. Sí, ingeniero. Ok. Entonces todo carácter que imaginen, que creen, que se lo piensen, que lo sueñen, está en sigma. Con esto el compilador me está diciendo, oye, el compilador no tiene por qué situarse en un alfabeto específico. Su alfabeto es infinito, es inconmensurable, no se puede medir, porque está todo lo que imaginan los seres humanos y los extraterrestres de constelación de Orión, de las Pleiades, lo que querrás. Todos ellos, todo lo que ellos se inventen, se imaginen, está encima. Escucha, pobre compilador. No, tranquilo. Por eso tenemos nuestras herramientas, tenemos nuestras máquinas, que son que serían los autómatas finitos deterministas. Y primero vamos a comenzar a trabajar ya sin el alfabeto sigma, en realidad. Vamos a ver la próxima clase. Vamos a ver este tema, ¿no? Entonces pongo la que tiene la grabación, ¿no? Y así se puede meter. Quedamos en este título, ¿no? Déjenme borrar todo. Entonces quedamos todo. Y aquí se va a llamar definiciones regulares. Y esto lo vemos el próximo jueves, ¿no? Comenzamos a verlo, porque hemos completado. Bueno, no puedo creer que lo completé sin mucho correteo. Hemos completado lo que tenía preparado para hoy, ¿no? ¿Tienen alguna consultita antes de finalizar? ¿Ninguna? Jóvenes, eso es todo. Pasen muy buenas noches. El examen todavía no, que terminemos esta unidad 3 hay examen. Terminamos esta unidad 3 y ya tenemos el examen, seguro que sí. Nos falta todavía, ¿no? Nos falta un poquito, tal vez unas 2 semanas más para completar el temario, ¿no? Muy bien. Le decía, bueno, buenas noches, jóvenes. Nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Lo ingeniero.